Longitud de arco para funciones polares. Ya hemos discutido que una función polar típicamente va a estar representada por una función cuya variable independiente es el ángulo z, y esa función va a describir el tamaño del radio o la distancia del punto al origen. También ya discutimos en clase que estas funciones polares y cualquier coordenada polar se puede transformar en coordenadas rectangulares siguiendo la fórmula de que x sería el tamaño de r por el coseno del ángulo z, y y sería igual al tamaño de r por el seno del ángulo z. ¿Qué notamos? Que como ahora en la función polar el radio no es un número constante, depende de la función f de z, estas coordenadas van a tomar un giro distinto. Entonces en vez de r coseno de z, tendríamos que decir f de z coseno de z. Y en el caso de la coordenada para y, tendríamos que decir f de z por el seno de z. Pero si observamos claramente estas dos ecuaciones, vemos que cumplen completamente la definición de lo que habíamos descrito como ecuaciones paramétricas, donde el parámetro es igual al ángulo z. Por lo tanto, todas las fórmulas que hemos discutido hasta el momento para ecuaciones paramétricas aplicarían para esta descomposición de x y y. En el caso que nos compete ahora discutir es la longitud de arco. Ya habíamos visto que para funciones paramétricas la longitud de arco S estaba dada por el integral desde A hasta B, que son límites del parámetro. Entonces habíamos dicho que era la raíz cuadrada de f' del parámetro al cuadrado más g' del parámetro elevado al cuadrado por el diferencial del parámetro. Claro, vale la pena recordarle que f' o f de t correspondería a la función que define la coordenada horizontal x. En este caso, para nuestro problema sería f de z por coseno de z. Y el g de t, como convencionalmente lo estamos usando, va a definir entonces la posición o el tamaño de la variable y, en este caso f de z por el seno de z. Por lo tanto, para poder desarrollar la longitud de arco para funciones polares, lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula usando la definición polar de f de z coseno de z y f de z seno de z. Así que es un truco de derivadas. Vamos entonces a ver cómo se vería la derivada en este caso de f' de z. Recuerde que nuestro parámetro ahora se llama z. ¿Ves? F' de z sería derivar f de z por coseno de z. Eso es un producto, así que sería el primero por la derivada del segundo, que sería menos seno de z, más entonces el segundo, que sería coseno de z, por la derivada del primero, que tendríamos que escribirlo como f' de z, pues como no sabemos exactamente a qué se refiere. Y en el caso de g' de z sucedería algo bien similar. Entonces ahora sería el primero f de z por la derivada del segundo, que sería coseno de z, más entonces el segundo seno de z por la derivada del primero, que sería f' de z. Claro, estas dos derivadas ahora hay que cuadrarlas y sumarlas. Vamos a expandir esto aquí de una forma conveniente. Si yo tomo la primera, la derivada de z, y la cuadro, pues cuadrando esta expresión que ya tenemos acá, sería f de z al cuadrado por seno cuadrado de z, más 2 veces el primero por el segundo, pero como esto tiene un signo negativo, sería entonces menos 2 f de z
seno de z, coseno de z, f' de z. Y por último, quedaría, el último término sería entonces f' cuadrado por coseno cuadrado de z. Cuadrando la g' de z, pues vamos a tener un resultado bastante similar. Fíjense que se me van a repetir algunos elementos. En el primer caso sería f de z al cuadrado por coseno cuadrado. Eso cabe aquí perfectamente. F de z al cuadrado por coseno cuadrado de z. Más 2 veces primo por segundo. Lo único que ahora el signo es positivo. O sea que ahora tendríamos más 2 veces f de z coseno de z por seno de z por f' de z. Y terminaríamos entonces con el cuadrado del último término, que sería f' de z al cuadrado por seno cuadrado de z. Claro, estas dos expresiones se van a sumar. Ni voy a intentar tener una línea ahí porque no me va a quedar derecha, así que vamos a ver. Fíjense que en el caso de esta primera parte tenemos un factor común que es f de z al cuadrado. Si lo removemos me va a quedar entonces seno cuadrado más coseno cuadrado. Ya sabemos por definición identidades trigonométricas que eso da 1. Por lo tanto, esta primera parte se reduce a f de z al cuadrado. Los términos del medio, si usted los observa detenidamente, se va a fijar que tiene los mismos factores. Tiene el 2, el f de z, seno, coseno, f'. Y uno positivo y uno negativo. Quiere decir que convenientemente estos términos del centro se cancelan. Y entonces al sumar los últimos dos términos pasa lo mismo que al principio. Tenemos un factor común de f' de z al cuadrado. Si removemos eso me vuelve a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso también da 1. Por lo tanto, ese último término se reduce a más f' de z al cuadrado. Por lo tanto, toda esta expresión del diferencial de longitud de arco se reduce a la raíz cuadrada. Y ya tenemos aquí la fórmula que estábamos buscando, ¿verdad? La longitud de arco para funciones polares se va a reducir a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada. Entonces, como toda esta expresión se reduce sencillamente a f de z al cuadrado más f' de z al cuadrado por el diferencial del parámetro, que sería de z. Así que aquí tenemos una forma conveniente para establecer los integrales de longitudes de arco usando funciones polares.